¿Sabías que más del 70% de las personas viven estresadas día tras día, y no es por falta de tiempo, sino porque se enfocan en las cosas que no pueden controlar? Imagina por un momento tener el poder de silenciar el caos en tu mente, reducir el estrés y alcanzar una paz interior duradera. La clave está en aplicar estrategias milenarias que no solo te ayudarán a calmar tu mente, sino a enfocarte en lo que realmente importa, tus metas. En este video, descubrirás 8 consejos estoicos que cambiarán tu manera de ver el estrés y te enseñarán a tener una mente tranquila y enfocada, lista para priorizar lo que realmente importa. Si estás listo para transformar tu vida, quédate conmigo hasta el final y no olvides suscribirte para que juntos sigamos aprendiendo cómo alcanzar la calma en un mundo lleno de caos. Si este video te ha dado alguna idea sobre cómo mejorar tu bienestar y manejar el estrés, suscríbete ahora. Recuerda, tu mente es tu mayor herramienta. Si aprendes a dominarla, dominarás tu vida. Haz clic en el botón de suscripción y prepárate para transformar tu enfoque mental. Capítulo 1. El estrés. En ese instante, sentí como si todo mi mundo hubiera dado un giro. Durante años, había estado buscando soluciones externas al estrés, cambios en mi trabajo, en mis relaciones, en mis rutinas diarias, sin entender que la verdadera raíz del problema estaba en mi interior. El estrés no era algo que simplemente sucedía en mi vida, era una respuesta, una reacción automática que yo mismo había estado cultivando. Esa frase de Epicteto, no son las cosas las que nos molestan, sino nuestras opiniones sobre ellas, empezó a retumbar en mi mente. Me di cuenta de que el verdadero poder sobre mi vida no estaba en cambiar el mundo a mi alrededor, sino en cómo elegía percibirlo. Las situaciones seguirían ocurriendo, los desafíos seguirían apareciendo, pero la forma en que los vivía, esa sí podía cambiar. Y eso era liberador. Comencé a reflexionar más profundamente. Durante años había estado atrapado en un ciclo de pensamientos negativos. Cada vez que algo no salía como esperaba, me sumergía en una espiral de frustración, ansiedad y miedo. ¿Por qué no me había dado cuenta antes de que la clave del bienestar mental no estaba en cambiar las circunstancias, sino en cambiar mi forma de reaccionar a ellas? Al principio, este concepto parecía un poco abstracto, como si estuviera tratando de aprender a ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Pero lo cierto es que el estoicismo, con sus principios claros y prácticos, comenzó a hacer sentido. Me di cuenta de que no debía dejarme llevar por la tormenta de pensamientos que llegaban a mi mente. En lugar de luchar contra ellos, podía simplemente observarlos, sin identificarme con ellos, sin dejar que me dominaran. El estrés surgía cuando me involucraba demasiado en los pensamientos sobre lo que podría suceder, lo que ya había sucedido, o lo que temía que sucediera. La verdadera libertad llegó cuando entendí que la mayor parte de mis miedos y ansiedades no provenían de la realidad misma, sino de mi interpretación de la misma. Esto no significa que las dificultades desaparecieran, simplemente las vi desde una nueva perspectiva, menos cargada de miedo y más enfocada en lo que podía hacer para mejorar mi reacción. En lugar de verme como víctima de las circunstancias, comencé a verme como el creador de mi propia paz. Este fue el primer cambio radical que experimenté. El estrés dejó de ser una reacción automática y se convirtió en algo que podía gestionar. Al poner en práctica este enfoque, noté que el estrés comenzó a disminuir. Mis días se hicieron más ligeros. Aprendí a separar lo que podía controlar de lo que no y lo que estaba fuera de mi alcance, decidí soltarlo. Lo curioso es que no fue un proceso de eliminar el estrés por completo, algo que es, en realidad, bastante difícil de lograr, sino más bien de disminuir su poder sobre mí. El estrés dejó de ser mi compañero constante. Ahora, lo veía como una señal de que algo necesitaba atención, pero no como una fuerza destructiva que me dominaba. A medida que aplicaba estos principios, me encontré más tranquilo, más centrado y con una capacidad mucho mayor para lidiar con las dificultades que antes me hubieran desbordado. Ya no sentía esa presión constante. En lugar de estar atrapado en mis pensamientos, ahora era capaz de distanciarme y ver las situaciones desde una perspectiva más racional, más calmada. Pero no fue solo la teoría lo que me ayudó a cambiar. La práctica diaria fue lo que realmente transformó mi vida. Cada vez que sentía que el estrés comenzaba a aparecer, me recordaba las palabras de Epicteto. Me preguntaba,
¿esto es algo que puedo controlar? Y si la respuesta era no, me daba permiso para soltarlo. Si la respuesta era sí, entonces me concentraba en lo que podía hacer, sin aferrarme a los resultados ni preocuparme por lo que podría salir mal. Este cambio de mentalidad fue un proceso gradual, pero a medida que avanzaba, notaba un cambio profundo en mi bienestar general. Ya no me sentía tan abrumado por las pequeñas adversidades de la vida. Las tensiones que antes me llevaban a la ansiedad empezaron a parecerme manejables. El estrés ya no gobernaba mis pensamientos, mis decisiones o mi actitud. Y lo más importante de todo, recuperé el control sobre mi propia paz mental. Por fin entendí que no necesitaba que todo a mi alrededor fuera perfecto para estar en paz. La paz no era la ausencia de problemas, sino la habilidad de mantenerme sereno frente a ellos. Fue ahí cuando realmente comencé a sentir la libertad que tanto había buscado. Y hoy, quiero compartir contigo cómo tú también puedes alcanzar esa paz interior, aplicando los mismos principios que cambiaron mi vida. Capítulo 2. Una puerta abierta. A partir de ahí, me sumergí en el estoicismo. Empecé a estudiar las enseñanzas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, y comprendí que esta filosofía antigua no solo era para los grandes emperadores o sabios de la antigüedad, sino una herramienta práctica para todos. Lo que más me impactó del estoicismo es su enfoque en aceptar lo que no podemos controlar y centrar nuestra energía en lo que sí podemos cambiar, nuestra mente y nuestras reacciones. La primera gran lección fue que no podemos controlar los eventos que suceden a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellos. Eso fue revelador. El estrés no provenía de lo que sucedía en mi vida, sino de cómo interpretaba esas situaciones. El estrés era, en parte, una respuesta emocional que yo mismo creaba. Capítulo 3. El control de lo controlable. El consejo que encontré fue muy simple, pero increíblemente poderoso: distinguir lo que puedes controlar de lo que no puedes controlar. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, lo sé. Durante mucho tiempo, mi mente estaba atrapada en preocupaciones sobre cosas fuera de mi alcance, el comportamiento de otras personas, las decisiones de mis jefes, los cambios que sucedían en la sociedad. Cuanto más intentaba controlar esas cosas, más estresado me sentía. Me di cuenta de que este enfoque no solo era inútil, sino también perjudicial para mi bienestar. Cuanto más luchaba por controlar lo incontrolable, más sentía que perdía el control sobre mi propia vida. La sensación de ansiedad y frustración era constante, como si una carga pesada me pesara todo el tiempo. Fue entonces cuando comencé a practicar lo que los estoicos llaman la dicotomía del control. Esta idea, que aunque sencilla, tiene el poder de transformar completamente nuestra manera de enfrentarnos a las adversidades. Aprender a aplicar este principio no fue algo que sucedió de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso me acercaba más a la serenidad. Comencé a reconocer que había cosas que simplemente no podía cambiar y que insistir en intentar alterarlas solo aumentaba mi sufrimiento. Todo lo que no puedes controlar, déjalo ir. Esta es la clave. En lugar de desgastarme pensando en lo que no podía modificar, empecé a redirigir mi energía hacia lo único que realmente depende de mí, mis pensamientos, mis emociones y mis reacciones. La forma en que respondía a las situaciones externas era lo único que realmente tenía el poder de cambiar. Mi paz interior comenzó a surgir cuando entendí que el control no siempre significa imponer mi voluntad sobre todo lo que sucede a mi alrededor, sino aprender a ser más consciente de mis propias respuestas y cómo éstas impactan en mi vida. Aplicar esta estrategia me permitió empezar a liberar espacio mental. Empecé a darme cuenta de que no era necesario seguir pensando constantemente en las cosas que estaban fuera de mi alcance. ¿Por qué gastar mi energía mental en cosas que no podía modificar? En lugar de obsesionarme con ellas, comencé a enfocarme en aquello que podía influir: mi actitud, mis decisiones y mi capacidad de adaptarme a las circunstancias. La paz llegó cuando me di cuenta de que solo debo centrarme en lo que puedo cambiar, mi perspectiva y mis acciones. A partir de este enfoque, todo comenzó a cambiar. Mi estrés disminuyó considerablemente porque ya no me sentía tan atrapado por la incertidumbre de lo que no dependía de mí. En lugar de sentir que el mundo estaba fuera de control, entendí que, aunque no siempre podía controlar lo que sucedía a mi alrededor, sí podía controlar cómo respondía a esas situaciones.
Este sencillo cambio de perspectiva me dio una sensación de empoderamiento y calma que nunca había experimentado antes. Aprendí que no siempre tengo que ganar o tener todo bajo control para ser feliz, sino que la verdadera paz viene de aceptar lo que no puedo cambiar y concentrarme en lo que sí puedo hacer. Capítulo 4. El poder de la mente racional. El consejo estoico que transformó por completo mi vida fue entender que la mente humana es nuestra herramienta más poderosa. Esta revelación no solo me permitió ver las situaciones de una manera completamente nueva, sino que me dio el control sobre cómo reaccionar ante ellas. Durante años, había vivido mi vida como si estuviera a merced de mis emociones, impulsado por reacciones automáticas ante cualquier tipo de adversidad. Pero los estoicos me enseñaron que la clave no es dejarse llevar por los impulsos, sino usar nuestra razón para tomar el control y manejar nuestras respuestas de una forma más reflexiva y serena. Esto no quiere decir que no tengamos emociones. De hecho, los estoicos reconocían que somos seres emocionales, pero lo que nos enseñaron es que, en lugar de reaccionar de forma impulsiva ante esas emociones, podemos elegir cómo interpretarlas. Esa es la verdadera libertad mental, la capacidad de decidir cómo enfrentar lo que nos ocurre. Cuando comencé a aplicar este consejo, descubrí que mi bienestar ya no dependía de lo que sucedía en el mundo exterior, sino de cómo elegía verlo y cómo decidía reaccionar. Un ejemplo claro de esto fue la manera en que solía manejar las críticas. En el pasado, cuando alguien me criticaba, mi primera reacción era sentirme herido, enojado o frustrado. Tomaba las palabras de la otra persona de forma personal, como si fuera un ataque directo a mi identidad. En esos momentos, el estrés me invadía y, sin darme cuenta, me sumergía en un ciclo de pensamientos negativos y emociones desbordadas. El estrés, en ese entonces, era mi reacción natural ante la crítica. Sin embargo, al entender el principio estoico de que no hay nada bueno ni malo, solo el juicio que hacemos sobre las cosas, empecé a cambiar mi perspectiva. El estrés no venía de la situación en sí, sino de mi interpretación de esa situación. Así que, en lugar de dejar que mi mente se llenara de emociones intensas, decidí aplicar la razón y racionalizar la situación. En vez de asumir que la crítica era algo personal y perjudicial, comencé a preguntarme, ¿qué puedo aprender de esto? Este simple cambio en mi enfoque cambió por completo la forma en que manejaba las críticas. En lugar de sentirme atacado, comencé a ver las críticas como una oportunidad para crecer. Si alguien me señalaba un error, en vez de reaccionar defensivamente, me preguntaba, ¿es esto una verdad que debo considerar? ¿Hay algo en esta crítica que pueda ayudarme a mejorar? Esta mentalidad me permitió tomar un paso atrás y ver la situación desde una perspectiva más racional, menos emocional. Ahora, cuando recibo críticas, no las tomo como una afrenta personal, sino como una fuente de información. Incluso cuando las críticas son injustas o poco constructivas, en lugar de perder tiempo enfadándome o sintiéndome víctima de la situación, me concentro en cómo puedo utilizar la crítica para crecer. La crítica, entonces, ya no es algo que me cause estrés, sino una herramienta para mi desarrollo personal. Este cambio de mentalidad fue liberador. Ya no era prisionero de las reacciones emocionales automáticas que el estrés y la frustración solían generar en mí. Tomé el control de mi mente. Aprendí a no dejarme arrastrar por las emociones negativas. En lugar de eso, aprendí a gestionar mis pensamientos y emociones de manera consciente, utilizando la razón como guía. Este principio no solo se aplica a las críticas, sino a cualquier situación estresante. El estrés puede surgir de cualquier cosa, problemas en el trabajo, malentendidos en las relaciones, obstáculos imprevistos. Pero ahora, cuando me enfrento a desafíos, en lugar de dejar que el miedo, la frustración o la ira me controlen, me pregunto, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Es realmente algo que debería preocuparme? ¿O es una oportunidad para mejorar, para ver las cosas desde una nueva perspectiva, para fortalecerme como persona? La magia de este enfoque radica en que, cuando cambias tu interpretación de las situaciones, cambias tu experiencia del estrés. El estrés deja de ser algo negativo que te arrastra y comienza a convertirse en una oportunidad para reflexionar, aprender y crecer. No importa cuán difíciles o desafiantes sean las circunstancias, lo que realmente determina tu experiencia es cómo eliges interpretarlas. Y, al final del día,
el estrés nunca desaparece por completo. Es una parte natural de la vida. Pero lo que los estoicos me enseñaron es que no tenemos que ser víctimas de él. Podemos utilizar nuestra mente racional para manejarlo, para convertirlo en algo manejable y, con el tiempo, incluso en algo que nos impulse a ser mejores. Así que, si alguna vez te encuentras sintiendo la presión del estrés, recuerda este consejo: no te dejes arrastrar por tus reacciones emocionales. En lugar de eso, toma un paso atrás, respira y pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Con el tiempo, este hábito cambiará la forma en que ves el mundo y cómo enfrentas las adversidades, y te llevará a un lugar de mayor calma y claridad mental. Capítulo 5. Vivir según la naturaleza. El consejo estoico que comencé a implementar en mi vida fue vivir según la naturaleza. Los estoicos creían que la vida tiene un flujo natural y que nuestra paz interior depende de aceptar ese flujo. En lugar de luchar contra las circunstancias, aprendí a fluir con ellas. Al principio, este concepto parecía abstracto y difícil de aplicar. Me costaba entender cómo podría aceptar la naturaleza de las cosas sin rendirme ante las dificultades. Sin embargo, cuando comencé a reflexionar sobre ello, me di cuenta de que vivir según la naturaleza no significa ser pasivo o dejar que todo suceda sin hacer nada, sino reconocer que hay un ritmo y una dirección en la vida que, si se comprende y se respeta, puede guiarnos hacia una mayor armonía y serenidad. El estrés solía llegar cuando me esforzaba por cambiar las cosas que no podía controlar. Quería que todo fuera perfecto, que todo fuera según mi plan. En mi mente, las situaciones debían ajustarse a lo que yo consideraba correcto o deseado. Pero la vida tiene sus propios caminos, y a menudo esos caminos no siguen los parámetros que había establecido. Cuando intentaba forzar las circunstancias para que encajaran en mi visión, la frustración y el agotamiento aparecían rápidamente. Recuerdo que la primera vez que decidí dejar de luchar contra lo que no podía cambiar, algo cambió profundamente en mí. Empecé a aceptar que algunas situaciones, por más que me esforzara, no se iban a modificar de la manera que yo quería. No podía controlar cómo las personas se comportaban o las decisiones que tomaban los demás. Tampoco podía anticipar lo que iba a suceder en el futuro, ni controlar los imprevistos de la vida. Sin embargo, podía decidir cómo responder a todo eso. Y fue entonces cuando la presión comenzó a disminuir. El objetivo no era imponerme sobre la naturaleza de las cosas, sino aceptarlas tal como son y aprender de ellas. La vida, con su flujo impredecible, me enseñó a encontrar lecciones en cada situación, por más compleja o desafiante que fuera. En lugar de ver los obstáculos como problemas insuperables, comencé a verlos como oportunidades para adaptarme, crecer y evolucionar. Vivir según la naturaleza también significaba aceptar mis propias limitaciones y mis propios ciclos. No siempre tengo la energía o la motivación para hacer todo lo que quiero hacer, y eso está bien. En lugar de juzgarme o presionarme por no estar al 100% todo el tiempo, aprendí a fluir con mi propio ritmo, reconociendo que todos los momentos tienen su propósito. El estrés disminuyó cuando comprendí que mis expectativas no siempre deben alinearse con la realidad. La verdadera paz no proviene de forzar las cosas a que se ajusten a nuestros deseos, sino de aprender a vivir con lo que es. Poco a poco, este cambio de mentalidad me permitió encontrar la tranquilidad en medio de la incertidumbre. La vida, en su flujo natural, me mostró que el control no siempre radica en la capacidad de cambiar las circunstancias, sino en nuestra habilidad para adaptarnos a ellas. Vivir según la naturaleza no significa resignarse, sino encontrar armonía con el entorno, con los demás y, lo más importante, con uno mismo. Al aceptar la naturaleza tal como es, me encontré con una paz interior que nunca había experimentado antes, una paz que solo surge cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar. Capítulo 6. La muerte como recordatorio. Uno de los conceptos más impactantes que aprendí de los estoicos fue el memento mori, o la práctica de recordar nuestra mortalidad. A primera vista, puede parecer sombrío, pero es una de las claves para reducir el estrés y apreciar la vida. Recordar que la vida es finita me ayudó a poner las cosas en perspectiva. Cuanto más pensaba en la muerte, más me daba cuenta de lo pequeñas que eran muchas de las cosas por las que me estresaba. ¿Realmente vale la pena perder mi paz por algo tan trivial como un error en el trabajo o una discusión con un amigo?
El memento mori no es un llamado a vivir con miedo, sino a vivir con intensidad y propósito. Esto me permitió soltar muchas preocupaciones inútiles y vivir con más serenidad. Capítulo 7. La gratitud en la adversidad. Uno de los consejos más profundos que los estoicos nos dejan es que debemos encontrar gratitud en cada momento, incluso en los más difíciles. Epicteto decía que, si nos enfrentamos a una dificultad, debemos preguntarnos, ¿qué beneficio puedo encontrar en esta situación? La adversidad, en lugar de ser una carga, puede ser una oportunidad para el crecimiento. Este enfoque, aunque inicialmente parecía un reto, se convirtió en una de las prácticas más transformadoras que he adoptado en mi vida. Antes, las dificultades me desbordaban. Cada contratiempo, cada problema que surgía, lo veía como una interrupción negativa de mi vida. Sentía que todo lo que no salía como yo esperaba era una especie de fracaso personal. Sin embargo, al comenzar a aplicar este consejo de los estoicos, todo comenzó a cambiar. Cada vez que me enfrentaba a una dificultad, comencé a practicar la gratitud. Por ejemplo, cuando algo no salía como esperaba, me decía a mí mismo, gracias por esta lección. Gracias por esta oportunidad de aprender y mejorar. Al principio, las palabras sonaban vacías, como un esfuerzo por convencerme a mí mismo de algo que no sentía genuinamente. Pero pronto me di cuenta de que, al centrarme en la gratitud, cambiaba mi perspectiva por completo. La dificultad ya no era algo que me oprimía, sino algo que me impulsaba a reflexionar y mejorar. Aprendí a ver en cada desafío un terreno fértil para el crecimiento personal. Este simple cambio de mentalidad fue revelador. Antes, cuando algo no salía bien, mi primera reacción era la frustración y el miedo. Ahora, en lugar de quedarme atrapado en esos sentimientos negativos, elegí activamente encontrar un aspecto positivo en la situación. Quizás la lección que debía aprender era sobre la paciencia, tal vez sobre cómo adaptarme mejor a lo inesperado, o incluso sobre la importancia de dejar ir el control sobre lo incontrolable. Cada dificultad, por pequeña o grande que fuera, se convirtió en una oportunidad para mejorar mi carácter y fortalecer mi resiliencia. La gratitud no significa ser ingenuo o ignorar las dificultades reales, sino reconocer que cada experiencia, incluso las dolorosas, tiene algo que enseñarnos. Es un recordatorio de que nuestra felicidad no debe depender de las circunstancias externas, sino de cómo elegimos verlas y responder a ellas. Al practicar esta gratitud ante la adversidad, me di cuenta de que muchas de mis angustias provenían de la resistencia a lo que no podía controlar. Cuando dejé de luchar contra lo que me sucedía y acepté que todo tenía un propósito, mi paz interior comenzó a florecer. A medida que pasaba el tiempo, este hábito de ver las dificultades como lecciones se convirtió en algo natural. Ya no temía tanto al fracaso ni al sufrimiento, porque sabía que detrás de ello siempre había una oportunidad para crecer. La vida ya no era solo una serie de problemas que resolver, sino una serie de lecciones que aprender. La serenidad y el sentido de gratitud me permitieron afrontar la adversidad con una mente más clara y abierta. La práctica constante de la gratitud transformó mi experiencia cotidiana. No solo aprendí a ver las dificultades como una oportunidad de crecimiento, sino que también me volví más consciente de los momentos de calma y éxito. Empecé a apreciar cada momento, incluso los más simples, porque entendí que todo lo que sucedía en mi vida, ya fuera bueno o malo, era una parte esencial del proceso de ser mejor persona. Gracias a esta perspectiva estoica, logré mantenerme centrado y sereno, incluso cuando la vida se ponía difícil. Capítulo 8. La visión de larga duración. Los estoicos nos enseñan a mantener una visión a largo plazo. El estrés a menudo viene de centrarse en lo inmediato, en los pequeños tropiezos del día a día. Pero cuando adoptamos una visión a largo plazo, podemos poner todo en perspectiva. Cuando las cosas no iban bien, recordaba que todo es parte de un proceso. A veces, el estrés viene de querer resultados rápidos, de la impaciencia. Pero el verdadero camino hacia el éxito y la paz mental requiere perseverancia y paciencia. Mantener la visión a largo plazo me permitió liberar muchas preocupaciones. La paz mental está en tus manos. El estrés, en su naturaleza más pura, no es un enemigo que se presente sin previo aviso. Es el reflejo de nuestra lucha interna contra lo que no podemos cambiar, contra lo que escapa a nuestro control.
Cuando nos enfrentamos a circunstancias fuera de nuestra influencia, nuestra mente tiende a resistirse, a querer modificar lo que es inmutable. Esto genera un conflicto interior, una batalla que nos drena energía, provocando ansiedad y malestar. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, comprendieron este principio profundamente. Nos enseñaron que el verdadero control no reside en la capacidad de cambiar las situaciones externas, sino en nuestra habilidad para cambiar la forma en que respondemos a ellas. Epicteto, uno de los más grandes pensadores estoicos, dejó claro que no son las cosas las que nos molestan, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta profunda sabiduría señala que el estrés no está en los eventos que nos ocurren, sino en nuestra interpretación y reacción ante esos eventos. Por eso, los estoicos nos invitan a aceptar lo que no podemos cambiar. A enfocarnos, no en la lucha contra las circunstancias externas, sino en lo que sí está dentro de nuestro control, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra actitud. Cuando internalizamos esta enseñanza, podemos encontrar paz en medio de la tormenta. Podemos dejar de ser esclavos de lo que nos molesta y comenzar a ser dueños de nuestra paz interior. Hoy, después de implementar estos consejos y principios del estoicismo en mi vida, la paz mental ya no es un ideal distante o inalcanzable. No es algo que solo disfrutan unos pocos, sino que es una realidad cotidiana. Lo que antes parecía un sueño, hoy es una práctica constante. Pero, al igual que cualquier habilidad, esto requiere dedicación. La paz mental no es un destino que alcanzamos de una vez por todas. Es un proceso continuo, un viaje que se recorre todos los días, con cada decisión, con cada pensamiento, con cada acción. La clave para mantener esa paz interior no está en esperar que las circunstancias externas cambien, sino en aprender a responder de manera diferente a esas circunstancias. Cada vez que sientes que el estrés comienza a tomar el control, recuerda, el control está en tus manos. No tienes que seguir luchando contra lo que no puedes cambiar. En lugar de eso, enfoca tu energía en lo que sí puedes transformar, tu mentalidad, tu actitud y tus decisiones. Este camino hacia una mente tranquila y enfocada no es fácil, pero es posible. No se trata de eliminar el estrés por completo, ya que algunas situaciones inevitablemente lo provocarán. Se trata de aprender a manejarlo, de no dejar que el estrés nos controle a nosotros. Es una habilidad que se cultiva, día tras día, aplicando los principios del estoicismo y adaptándolos a nuestras vidas. Si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de pensamientos que solo te generan ansiedad, o si te encuentras luchando contra el estrés de forma constante, te invito a dar el primer paso hacia un cambio real. La paz mental no es algo que solo unos pocos afortunados logran. Todos tenemos la capacidad de alcanzarla, solo necesitamos entender que el poder no está en el control de todo lo que sucede en el mundo, sino en nuestra capacidad para decidir cómo respondemos a lo que nos pasa. Y si estás listo para dar ese paso hacia una vida más tranquila y enfocada, suscríbete a este canal. En el próximo video profundizaremos aún más en cómo el estoicismo y sus enseñanzas pueden transformar tu vida. Juntos, aprenderemos a aplicar estos principios poderosos que te permitirán silenciar el estrés y construir una mente más fuerte y resiliente. Así que, haz clic en suscribirte y acompáñame en este viaje de transformación. Recuerda, la paz mental es posible. Todo lo que necesitas hacer es empezar.